presentar a nuestro entrevistado, este es el primer entrevistado de toda la semana, con un tema que me parece que es para hablarlo, pero no es solamente de ahora, no es porque alguna noticia se ha salido, no solamente es por eso, sino porque me parece que es un tema que ha transgredido los años, las décadas, los siglos, ¿no? El del maltrato infantil, hablo. Nosotros estamos comunicados con Leonardo Gabriel Pagliacampi, que es presidente del Foro Nacional de Padres Créele Siempre. La sillita verde es un símbolo contra el abuso sexual infantil, es decir, un símbolo público contra la violencia de las niñas. Para que entiendan un poquito, en San Miguel, ¿cuánto fue? Hace poco, no hace mucho, se inauguró la primera sillita verde, símbolo mundial contra la violencia y abuso sexual en la infancia. Y ahora, el viernes 17, se va a estar inaugurando la segunda. Para eso estamos conectados con Leonardo Gabriel Pagliacampi. Como ya dije, buenos días, Federico Robeda, Augusto Mazón, Silvana Espadá. Te saludan, bienvenido a Cruceta, Leonardo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de ese hermoso lugar de trabajo que tienen ustedes, que es poder llevar la voz a muchos lugares, ¿no? Gracias, Leo. Y es así, pero ustedes también, de alguna forma u otra, no solamente llevan las voces a otros lugares, sino que lo traducen en hechos. Con estas simbolizaciones, con estas representaciones, con esta concientización, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros pasamos 3 años con muchísimos problemas en los juzgados de familia y en el fuero penal. Hay muchas causas, muchísimas causas de abuelos o de padres, de madres que no ven a sus hijos por impedimento de la justicia, por no resolver rápido. Las causas penales de abuso sexual tardan muchísimo tiempo. No hay una ley específica con perspectiva del niño en la Argentina, ni en toda Latinoamérica. Se trabajó en Uruguay una ley bastante completa, pero todavía no alcanzaría. En Paraguay también el presidente en el mes de noviembre firmó una ley bastante dura para los abusadores, los pedófilos, y para la violencia. Y aquí en Argentina todavía estamos discutiendo si la que tenga que llevar adelante la Defensoría del Niño de la Nación tiene que ser pañuelo verde o pañuelo celeste. Entonces, digamos, acá hay que profundizar y ir al hueso y buscar una ley penal integral que cobije, que abrigue a la familia de aquel niño que fue abusado o violentado en el seno materno o en el hogar, ¿no? A ver, es todo tan difícil cuando se habla de abuso sexual y más con menores, ¿no? Y cuando se habla de esta división entre hijos, padres, madres, es decir, porque un error legal, un error de un abogado puede llegar a generar que por un tiempo el padre vea menos a un hijo, o la madre en este caso, bla, bla. Pero esos son hechos con situaciones erráticas quizás. Y casi siempre la denuncia falsa, claro. Casi siempre la denuncia falsa que hacen, la hacen para obtener rápidamente la custodia del hijo. Claro. Entonces inventan una situación de abuso y hay padres que hoy que hace 6, 7, 10 años y hay otros que están detenidos, ¿no? Porque no han hasta juzgado y hoy los niños salen a decir que ya son mayores, que la madre le dijo que mienta o el padre le dijo tal cosa. Digamos, entonces creo que esto pasa. Digamos, nosotros, todos los papás que estamos juntos trabajando el tema, nos parece que hubo un castigo bastante grande. Ya hicimos un máster con lo que tiene que ver lo que es la ley, lo que es la protección del niño y adolescente, y hoy en la Argentina, con lo único que podemos contar para defender a un niño que fue abusado sexualmente o fue violentado, es que el abogado pida, porque si no tenía abogado, las causas, digamos, o se archivan o fallan para otra persona, sí, para el abusador. Entonces, como pasó el caso de Lucio Dupuy, no quiero ir profundizando el tema porque es terrible, digamos, que
se tomen las causas con total liviandad de parte de los magistrados, ¿no? Entonces, digamos, esa denuncia falsa y después el niño cuando es mayor dice, no, a mí me dijeron que diga esto para cosas y yo estoy arrepentido. Y el otro día en el Congreso también hubo un muchacho que habló. Hay denuncia falsa en Mendoza, en todos lados, que después, bueno, termina en una condena a la persona que le hizo mentir al niño, la que mintió, de 1 año en suspenso. Digamos, como las denuncias falsas no son castigadas, va y avanza, y bueno, y hay gente detenida por esto. Entonces todo tiene que ver con todo, porque la denuncia falsa no es solamente violencia de género, porque la mayoría de denuncias falsas son para tener la custodia del niño, la responsabilidad parental, no la vieja tenencia. Claro, lo que antes se decía la tenencia, sí, tal cual. Sí. Y, a ver, porque son hilados muy finos, Leonardo, y vos lo sabrás mejor que nadie, siendo el presidente de este foro, porque hay que comprobar de que es verdad o que no es verdad un abuso para poder corroborar la legitimidad de un padre o de una madre, o la falta de mérito para un padre o una madre en caso de un acuse. ¿Me explico? Claro, por ¿Cómo eso hacen? mismo. ¿Cómo llegan a eso? Si es un padre, ¿por qué de padre? Pues siendo un padre es más difícil, porque no tenemos ninguna protección de género. Claro. Digamos, entonces, siendo papá es más difícil defender a tu hijo de un abuso de una madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios, después de 3 años he logrado que la señora esté imputada, digamos, y que la causa vaya a ser elevada a juicio oral. Pero ¿sabe qué pasa? Tenemos acá, la primera vez que dijo el niño al papá o a la abuela o a la madre que alguien la tocó y que abusó de ella y que hacía determinadas cosas delante de ella. Después tenés que llevarla al psicólogo, hacer la denuncia, ir al juzgado de familia, las escuchas del equipo interdisciplinario, las escuchas del servicio técnico de los servicios locales de los municipios, después la quiere escuchar la psicóloga de fiscalía porque se hace una denuncia penal, después se hace una cámara Gesell, después se hacen más pericias sobre las niñas, 3, 4, 5 días. Entonces, digamos, la revictimización de los niños y adolescentes que están sufriendo, nadie los ve, es como que están indefensos y te digo más, si vos tenés con medios para costear bonos IUS, abogados y todo lo que implica, ¿no? Tener que viajar, ni hablar. Peritos y demás. Entonces, digamos, el pobre pasa siempre, sufre y sufre más que por ahí lo que tenemos una pyme, como en el caso mío, y que tengo tiempo para estar cuidando a mis hijas, ¿me entendés? Claro, para moverte a favor o en contra, o para defenderte o para ayudar a quien lo necesite, por supuesto. ¿Gusto? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Mirá, me pego un poquito a lo que fue la pregunta de Fede recién sobre, cómo se va dando todo el proceso, pero también cómo se va dando, recién mencionabas adolescentes o ya gente adulta que decía que era denuncia falsa en su momento, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los que en su momento no llegaron a denunciar por una cuestión de vulnerabilidad, por una cuestión de edad de por sí, al no poder realizar o tramitar una denuncia debido a su edad y que lo admiten mucho tiempo después? Entonces, supongo que el proceso se va complicando a la larga un poco más. Bueno, se va complicando, tenemos la ley Piazza, pero bueno, ¿qué pasa? Claro. Para mí, a entender, la gente no denuncia porque es una revictimización a todo el grupo familiar, no solamente a los niños. Claro. Y es muy difícil probarlo, como dice acá el colega periodista. Entonces la gente dice, bueno, ya está, te abusó tu tío, bueno, ya está, seguí tu vida, digamos, y no hace la denuncia y mira para otro lado. Y lo que nosotros intentamos hacer con estas acciones de la sillita, de los 10.000 voluntarios para el cambio mundial, es visibilizar la problemática y ver si podemos cambiar la ley o hacemos un tratado mundial para que defienda a los niños y adolescentes, pero que sea con perspectiva del niño. Claro. Porque si no tenemos una ley, tampoco los magistrados tienen herramientas
para poder separar a ese niño, aunque sea en grado de sospecha, la denuncia, tienen que separar al niño del agresor del maltratador. Claro. Porque el niño es una víctima, eso no se trata como víctima. Es que tal cual, y lo que decís vos, y agrego que, digamos, sin una ley o sin un parámetro a seguir, sin una orden, sin un plan a seguir con respecto a la víctima, ¿no? Puede sufrir muchísimo más la víctima que cualquier otra persona acá. Es decir, es muy importante un plan a seguir. Es que Sí. perdón, pero ahí te dejo, Sil. Sí, sí, La tranquilo. víctima termina sufriendo también un poco temas de traumas, temas Todo. desde Porque- otro lado, más del lado psicológico que es algo De que le va a todo. perdurar en el tiempo. al fin y al cabo. De todos los lados, es decir, no, perdóname, yo creo que no podemos medir el grado El físico impacto. o el grado psicológico en el que sufren, cuál sufre más o quién sufre menos. Obvio, Eso, y obvio. me parece que tampoco, digamos, ese sea el caso, porque lo importante es que no sufra. Ahora bien, que con el tiempo, vamos a supongamos en un caso o en un peor de los casos, Leonardo, vos corregime si no, yo estoy haciendo suposiciones Ahora te voy a o contar algo de hipótesis. Uruguay, lo que pasó Dale. con este caso y cuántos tiempos tardan. Dale. Ahora te lo voy a contar eso. Supongamos que un chico es abusado, que se hace una denuncia, que no está claro quién lo abusó, si en este caso supongamos en el ejemplo padre o madre, Tío, o supongamos que inclusive primos. sea una mentira, Sí. que hizo la madre o que hizo el padre para que no esté con su otra parte, bla bla, porque se separaron, porque está enojado, porque está enojada, por lo que fuere. Ese daño al día de mañana sigue siendo psicológico, como decís vos, o termina siendo psicológico trauma. más que físico, como un trauma, porque tiene que volver a tocarse en unos años, porque personalmente se va a tocar y porque si hay obviamente inocencia y perseverancia por parte de un padre o una madre que quiere ver a su hijo, esto es inevitable. Es decir, el pibe va a estar traumado el día de mañana. Perdón, antes de que sigas, Leo, yo le había dado el que pase quería a hacer Silvana. Pero quería hacer una aclaración, Leo, Dale, me Leo, parece, lo vos. que pasó en Uruguay. Dale. Bueno, más o menos te voy a contar lo que pasó en Uruguay porque, digamos, estas acciones van despertando el interés y van despertando también las manifestaciones. Te voy a contar lo que pasó. A ver. La séptima cumbre mundial por la paz que se hizo en el Palacio Legislativo, en el anexo del Palacio Legislativo, donde participé y diserté de este tema, se levanta una señora que estaba en el público, agarra el micrófono y dice: yo esto nunca lo hablé, tengo 54 años y cuando tuve 5 fui abusada. Digamos, el auditorio quedó mudo, el presidente de Acción de Paz, que estaba ahí presente también, nos lloramos todo, el sufrimiento, el dolor, digamos, y entonces la señora me agarra el brazo y me dice: gracias, vas por buen camino. Y eso me da fuerza a mí para seguir trabajando, no quiero llorar, pero eso me da fuerza a mí para seguir ayudando, para seguir sembrando amor, para seguir sembrando valores. Y yo creo que la familia es lo principal de todo el mundo, de la localidad, de la provincia. Si tenemos paz en el hogar y tenemos unos niños felices, niñas y adolescentes felices, vamos a cambiar No tengas ninguna realmente duda. de paradigma, como digo yo. No tengas ninguna... Y vamos a enseñar una mejor sociedad. Sil. Es un tema, la verdad que me llega, creo que nos llega a todos, ¿no? Sí. El tema de la niñez, el tema, un tema muy difícil. del abuso sexual, la violencia en general, ¿no? Para con los chicos. El foro que ustedes tienen, Leonardo, contame un poquito cuándo lo formaste, por qué, cuál fue el disparador y si solamente tienen violencia sexual o no, porque la violencia que estamos viendo de cuando los padres se separan y los tienen como rehenes, que estamos viendo muchos casos en estos momentos, lamentablemente mediáticos, decime si también tiene que ver el foro y trabajan también por ello. Además, digamos, también los comunicadores, yo soy periodista, ¿no? Tenemos los comunicadores, tenemos que tratar de hacer la información sin los niños. El otro día vimos el caso de Wanda Nara, Sí. es tremendo lo que pasaron por los medios de comunicación audiovisual, y si bien hay una ley que protege al niño, la estamos violentando siempre nosotros también los periodistas. Entonces también tenemos que ver nosotros este tema. Pero hacer un mea culpa con respecto al tema. Sí. Con respecto a la violencia. Sí, los periodistas, los padres, también en el caso por de ejemplo, Wanda, ¿no? Lógico. Algo liviano, el papá, mamá se pelean adelante del nene.
la mamá le tira el plato, el papá le pega una trompada, no sé, hay distintas discusiones, gruesos epítetos en el momento, y bueno, el niño está ahí y le causás un daño a la psiquis. Bueno, ¿qué denuncia haces? Claro. Ninguna, no puede hacer ninguna No puede denuncia hacer porque ninguna. eso no está No tipificado. está contemplado. Claro. Entonces, No está contemplado. digamos, vos le causaste un daño, le sembrás unos valores equivocados, ¿y qué va a pasar después en la sociedad? Nosotros tenemos que pensar a un proyecto a largo plazo. Nosotros planteamos un proyecto a 2030, a 2030, donde podamos lograr un gran acuerdo mundial para lograr una protección de verdad con perspectiva del niño y que cobije también a la familia, ¿no? Porque si la familia está protegida, ¿qué protección le puede dar al niño si no tiene leche para tomar a la mañana, no tiene un pan, no tiene zapatilla, vive descalzo y lleno de barro los deditos? Digamos, entonces, digamos, hay que caminar los barrios, no solamente uno se piensa que en las grandes urbes pasan estos problemas, digamos, hay que bajar a los barrios, Obvio. caminar las poblaciones más indefensas de nuestro país y de Latinoamérica y de todo el mundo, donde los niños sufren y no se entera nadie. Mirá, Leo, vos me haces acordar a un caso... Bueno, perdón, antes de ir a eso, Sil, vos que te querías... No, al final quería... no opinaste... No, o no quería saber... preguntaste. No, sí, pregunté. Sí, pero... El tema tenías- de capaz cómo querías fue el decir más. disparador de la creación de este foro, cómo se te dio a vos de esta lucha por los chicos. Y el maltrato que sufrí yo con mi caso. Mirá. Un maltrato tremendo de parte de los juzgados, que bueno, por ser padre aún más todavía. Entonces dije, no, acá hay una falla, y empecé a hacer cursos de capacitación en Chile, lugares estratégicos, digamos, de defensa del niño, con psicólogos reconocidos, con una psicóloga mexicana que es maravillosa, que me mandó el diploma hace 2 días. En España hice cursos y me fui capacitando en todo esto. Pero el disparador en realidad fue un venezolano. Hice un curso con un venezolano que le mataron tres familiares por estos temas que él denunciaba. También denunciaba que había coimas o una cuestión de que sacaban a los niños en Venezuela para juntar plata para pagarse la cuota de estudio. Y bueno, este venezolano, que es abogado, hice un curso de 2 días y él me abrió la cabeza y dijo: la ley 26.061 es una mera ley administrativa y no protege al niño, no podemos proteger al niño, y no hay ningún país en Latinoamérica que tenga una ley de protección, una ley penal y de protección, digamos, que tendría que ir unido. Claro. Porque si vos tenés 3 causas por un lado de familia y tenés una penal, ¿qué pasa? El común de la gente y un laburante no puede bancar 4 abogados o un abogado para 4 causas, Claro, más una causa claro, penal. claro, sí, es más que claro. Te dicen $20.000 para arrancar, porque es una causa penal. ¿Cómo hace un papá, una mamá, un tío, una abuela para defender al Te niño? hundís básicamente sin poder empezar. Claro. Porque ya es está. imposible, porque muy pocos tienen un acceso para empezar con una causa así. Exactamente. Y bueno, entonces hay que rever todo esto. Para mí hay que hacer una ley donde se trate todo en conjunto, lo penal, y como la ley de violencia de género, con perspectiva del niño. Entonces, digamos, el juez que entienda lo penal, el fiscal, todo, va a tomar las determinaciones de separar al niño de la familia, de hacer un perimetral, porque esa es otra. Te hacen un perimetral por 30 días y la causa penal para arrancar tarda 2 años. Una cámara Gesell 8 meses. Una escucha 3-4 meses. Claro. Entonces, como el agresor en esos 30 días, 90 o 150, no realizó ninguna acción en contra del denunciante, ¿qué pasa? No tiene Se nada vincula para presentar a nuevamente, contra, claro. Se vincula nuevamente, Claro. y ahí vuelven a pasar las mismas cosas y Claro. todo, dale que va. No, dale que va, no. Hay que frenar esto. Mirá, a mí hace muchos años me pasó de averiguar con un abogado. Yo creía en aquel entonces que no estaban tan dadas las cosas. Recién había nacido mi hija, muy recientemente. Creo que no lo sabe nadie esto. Y yo la verdad es que no veía o me sentía que
que mi hija pobre no recibía, yo lo he charlado muchas veces, que no sentía la atención necesaria o que yo creía que debía sentir de parte de una madre, sí, de parte mía, bla, bla, bla. Y cada vez eran más las peleas cotidianas con la que sigue siendo mi mujer, mi esposa, y a la persona a la que amo. Pero en su momento había tantas discusiones, tantas peleas que yo hablé con un abogado, digo, porque si yo el día de mañana quiero separarme, yo quiero que mi hija esté conmigo. No quiero que esté con su madre. Y su madre va a querer que esté con ella y no con su padre. Lógico. ¿Está? Sí, obvio. Claro, sí. Y yo creo que en mi realidad me merezco estar más con mi hija que la madre. Que hoy en día pasa en muchos casos, entre parejas, hombres y mujeres, que el padre está mucho más presente que una madre. Esto está pasando. Esto es una realidad, chicos. No estoy hablando a favor del hombre, del machismo, No, ni pero- nada. pero empezó a es cambiar una realidad, un se poco. modificó mucho con los años, por la situación que contaba Leo, Claro, sí, seguro. porque yo tuve padres separados y nunca tuve un padre, entonces trato de ser el padre que yo no tuve. ¿Me Porque explico? en otras generaciones las mujeres tampoco salían a Exacto, trabajar y hace muchos porque el años ya que lo machismo están generó haciendo. que en años anteriores, en etapas anteriores, en vidas anteriores, la mujer no le quedase otra. ¿Está? Bueno. Cuestión que Te yo voy a fui... decir cuál es mi postura. Perdón, de eso, pero ¿no? Sí, escuchame, Leo. sí. Ahora me No, decís. Ya dale, dale. termina. Y yo fui a hablar con un abogado justamente para que me diga, ¿cómo puedo hacer yo si el día de mañana me quiero separar de quedarme con mi hija? ¿Cómo correspondería? Me dijo, no podés. Es decir, lo único que te puedo decir es que pongas cámaras y filmes las situaciones. O sea, yo tenía que poner o filmar escondidas a una persona para que el día de mañana alguien me crea a mí como padre. Me pareció una locura. Tener evidencia. Bueno, ¿no? pero tiene que De haber como pruebas, tal. si no Claro, es un- pero me parece una locura. A mí lo que quiero decir con esto es que me parece una locura que sí o sí tenga que ser la madre hoy en día la que se tiene que quedar con un hijo, con una hija, cuando se separan las partes. Yo te cuento, yo Me tengo parece hasta la machista tenencia eso, unilateral provisoria hasta que se sustancia la causa penal y también tengo una medida cautelar hacia la madre de acercamiento hasta que también se sustancie la causa penal y ahora igual se eleva la causa a juicio oral. No quiero hablar más de esto, Está bien. digamos, por el momento, pero bueno, más o menos para que sepan cómo es el tema. Y con respecto a lo que vos decís, nosotros tenemos una opinión formada, todo lo que integramos del foro, y es una regla básica. Primero, en toda denuncia, decir la verdad. Claro. Segundo, sea padre, madre, tío, tutor, lo que sea, decir la verdad del 100% de lo que dice el niño, porque Claro. ahí no te equivocás, sea con plata o sin plata, si el niño dice eso, es eso. Es eso. Y después Olvídate. escuchar al niño qué es lo que quiere, si ir con el padre o ir con la madre. Sí, tal cual. Porque de última, digamos, el más interesado es el pequeño o la pequeña, Claro. digamos. Sí, pero hay muchos casos Sí. en los que por más que el chico quiere ir con el padre, no se lo dan al padre, se lo dan a la madre. Bueno, pero Esto bueno, pasa, por eso te digo, hay que tratar de que el abogado que vos tengas lo escuche al niño por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Entonces, escuchándole, lo único que tenemos acá en la Argentina para proteger al niño de sus dichos y de lo que quiere, es el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Digamos, cuando el juez dice va con la madre, plantea una apelación a la Cámara de Apelaciones y decirle esto: yo quiero que sea escuchado por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y después de eso que la Cámara decida si está con el papá o está con el mamá por los dichos del niño y los deseos que tenga él con quién estar. Por ahí el niño dice, hay casos que dicen, yo quiero estar 2 días con mi papá y 5 días con mi mamá, o al revés, Sí, quiero sí, estar sí, 5 sí. días. Y otro que Sí, dice, sí, no sí, quiero sí, verlo a sí, mi sí. papá, y bueno, Sí, yo sí, creo sí, que hay que totalmente. respetar lo que dicen los niños. Total, yo coincido, pero a pleno. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta más con Leo? En el foro participan solo padres que tengan algún litigio, o puede ser voluntarios cualquiera para participar Hombre, del foro. mujer, quien Ujú. sea. Sí, No, voluntarios cualquiera en todo el mundo, porque digamos, es hacer correr la voz. Igual Ok. hemos firmado convenios, ahora lo voy a subir a la página, con una fundación de Centroamérica anoche. Estamos por firmar en Logroño, España, también vamos a inaugurar la sillita verde con un artista plástico que es Toto Sibio, un amigo que fabrica artesanías de hierro, y él va a hacer una silla de hierro allá en España, en Logroño, Claro. y lo vamos a hacer con una ONG de ahí de española. Después también contactos en Italia, en China, en Chile, con diputados.
acá en la Argentina también estuvimos hablando con algún senador electo, ministro de Infraestructura de la provincia, y se interesó el tema, y vamos a trabajar el tema de la ley en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, venimos con todo esto, venimos hablando con diputados nacionales, porque hay que tratar de que ellos también entiendan que hay que hacer una nueva ley, una reforma en serio, a fondo, y para lograr esto, ¿no? Para proteger a las infancias. Leo, me parece que fue muy claro, ¿no? Con todo lo que ha Absolutamente, explicado y todo lo sí, que sí, hemos sí. charlado. Me parece una nota muy interesante para comenzar esta semana, ya que tuvimos la semana pasada un femicidio o 3 femicidios, no sé cómo se está tomando hoy en día, Tremendo. en las cuales hubo una niña muy joven que en teoría se prostituía desde más joven todavía, y me parece que tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Con Bueno, en el cómo año, te cuento, en el año 98, yo traje la Organización del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo a San Miguel, con Roberto Etala, que era el jefe regional, creo que estaba en Uruguay. Bueno, y trabajamos la erradicación del trabajo infantil. En el año 98, yo como jefe de juventud del municipio ya venía trabajando estos temas. Porque ¿qué veía yo? Vos salías a tomar algo a la noche, a cenar con tu familia, y venían pequeñas nenitas de 5, 6, 7, 8 años y 2 años también, a vender flores, a vender, no sé, sí, perfumes, es una locura, a vender cosas. Y yo dije, el padre en la esquina esperando la plata, digamos, y después, ¿dónde terminaron esas nenas? En la prostitución, que también hay que decirlo, ¿me entendés? Entonces, ya estaba interesado en estos temas, porque veía siempre defendiendo a los niños, digamos, desde muy joven, que tuvo algún cargo en algún municipio, entonces interactuaba ahí con la Organización Internacional del Trabajo también. Inclusive, Leo, me atrevo a decir, en las que están en los subtes, que yo, la verdad, tengo la mala predisposición que cuando veo a chicos, chicas con bebés en brazos que siempre están dormidos, cómo estarán dormidos, cómo los harán dormir todo el tiempo a los pibes, cómo abusarán de ellos para que parezcan más mugrientos, más Igual pobrecitos. es un más... tema muy delicado. Los alquilan a los chicos, los alquilan. Los alquilan, Vos claro. lo alquilan para tenerlo ahí en el subte, para tenerlo. Otra vez, digamos, es amplio de hablar y no, te digo, la nota tendría que durar 10 horas, porque digamos, uno lo ve todo el día. Bueno, pero podríamos quizás... Es un tema muy delicado, de verdad. Voy a hacer un solo comentario que es quizás autorreferencial, pero bueno, mi marido era actor, falleció ya hace unos años. Él cuando hacía gira, se acercaban mujeres de los pueblos. A regalarle chicos. No, le decía, ¿por qué no se la lleva? Una chica de 13 años, ¿a qué me la voy a llevar? O sea, eso le pasó a mi las madre ofrecen. en Misiones, por ejemplo. Le pasó a mi madre. Y me dice, no, agarró mi madre, abrió la cartera y le dio toda la plata que tenía y le dijo, no, hija, la madre tiene que cuidar al niño. No, lléveselo, señora, porque usted tiene plata y usted la va a tener mejor, le dijo a mi madre. Así que, digamos, conozco el tema. Es una locura, es tremendo. Yo no puedo creer que todavía sigan pasando esas cosas. Tremendo. Leo, se me ocurre quizás antes del fin de año, capaz que si no estás lejos, te podés venir una mañana y charlamos más tiempo acá con un buen desayuno de por medio. Sería un gusto. Me parece que estas charlas no tienen un momento o una razón, ¿no? Es decir, todo el tiempo hay que hablarlas y mientras más se explaya mejor, así que me interesa invitarte de esta manera. Pero lo vamos a ir coordinando. Te agradezco mucho, que tengas una muy buena semana y esperemos que todos aquellos que realmente están del lado de la verdad, para con sus hijos, para con sus sobrinos, para con algún chico que sea llegado, por favor, que pueda resolverse. Gracias, Leo. Muchas gracias igual por la entrevista y gracias a la audiencia por escucharlo. Era Leonardo Gabriele Pagliacampi, presidente del Foro Nacional de Padres Créeles Siempre, así se llama. Se va a instalar, que al final no lo dijimos, pero este 17 de octubre es tan amplia el tema, la variedad, el tema, cantidad de porque preguntas, porque no es un tema, es algo que abarca muchos temas, no sé cómo decirlo. Bueno, el Foro Mundial de Padres contra la Violencia y Abuso Sexual de la Infancia, Créeles Siempre, invita a usted al emplazamiento de la segunda sillita verde en la Argentina y en el mundo, símbolo nacional de la lucha y prevención contra la violencia y el abuso sexual en la infancia. Esto es el viernes 17 de octubre a las 17:30 horas en la Asociación Civil Fuerza y Adelante, Roque Sáenz Peña, número 4787.
Coronel Arias, Coronel Suárez, partido de José Cepaz, Buenos Aires, largo pero eficiente. Enseguida tanda y volvemos con todo lo demás.